Hola a todos, buena tarde, bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Mi nombre es Carlos Naranjo, vamos a dar un par de minutos que hay varias personas tratando de ingresar e iniciar. Bueno, hola a todos, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos hoy a nuestro primer webinar del año. Algunas recomendaciones antes de empezar. Por favor, donde aparece su nombre, ustedes le dan en la barrita de Zoom participantes, aparece su nombre, pueden cambiar su nombre. Les agradecemos si pueden incluir el nombre de su organización. Cuando estemos respondiendo las preguntas podemos enfocar mejor las respuestas. Sus preguntas las pueden hacer por el chat durante todo el webinario. Este webinario va a durar hasta las 4:45, 4:40, 4:45 y vamos a tener 10-15 minutos de preguntas. Las memorias que siempre nos preguntan quedan colgadas en la página web de Gaia, www.gaiasa.com. Ahí pueden consultarlas y pues también todos estos webinars quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Acá a la izquierda ustedes pueden ver nuestras cuentas en redes sociales, Gaia Ambiente, Gaiasa, Gaia Servicios Ambiente y Gaia Ambiente en Twitter. Y cualquier inquietud pueden escribirme a mí, mi nombre es Carlos Naranjo, mi correo es naranjo@gaiasa.com o a nuestro equipo de relaciones sostenibles con quienes pueden ustedes obtener ya pues una cotización comercial de algún tipo de servicio en que podamos apoyarlos. Para el día de hoy los invitamos a un webinario hablando de la actualización de la norma ISO 14001 año 2018. Esta es la primera actualización de la norma que tiene que ver con los inventarios de gases de efecto invernadero, esta estimación de la huella de carbono corporativa, como hablamos más en el lenguaje común o en el lenguaje comercial. Lo más técnico es inventario de gases de efecto invernadero, hablamos de huella de carbono corporativa, o se habla de huella cuando hablamos de un análisis de ciclo de vida, pero bueno, en el mundo normal se entiende fácil huella de carbono y cuando hablamos de inventario tal vez no. Antes de empezar, tenemos una invitación para ustedes desde un gran aliado nuestro en Gaia, que es la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, en su regional en Antioquia, que viene desarrollando un proyecto del cual somos aliados.
y nos pidieron como un espacio para contarles. Creo que es bien interesante, a todos les va a encantar a lo que nos van a invitar, entonces le doy la palabra a Manuela para que por favor nos cuente acerca del proyecto. Manuela. Todo Jaramillo. Hola Hola Manuela, ya Carlos, ¿me activé tu escuchas? audio. Sí, ahora sí. Perfecto, bueno. Bueno, no, muy buenas tardes para todos. Agradecemos a Gaia por brindarnos este espacio, estos 3 minuticos muy rápidamente sobre el proyecto, la invitación que les venimos a hacer el día de hoy. Así como para contarles, de la ANDI, venimos liderando un proyecto enfocado en la gestión empresarial de cambio climático que empezará a rodar este año. Como aliado tenemos a Gaia también para llevar a cabo como todos esos programas, proyectos y actividades que queremos realizar con nuestras empresas. El objetivo de nuestro proyecto es fomentar una cultura de sostenibilidad al interior de nuestras compañías, en las cuales se prioricen acciones relacionadas al cambio climático, así como fortalecer esos diferentes mecanismos de mitigación y compensación en las empresas para lograr una reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero. Como base importante para gestionar estas reducciones, tendremos una primer fase enfocada en hacer un diagnóstico de nuestras compañías por medio del inventario de gases de efecto invernadero, que estará acompañado por Gaia, y la idea es que por esta primera fase se van a proponer una serie de acciones a implementar, enfocadas en mitigación y compensación de estos gases, lo que nos dará pie a una segunda fase para llevar a cabo todas estas acciones en conjunto, ya sea por sinergia industrial o por cooperación internacional. Pero la idea es que todas estas acciones se masifiquen al interior de nuestra región. Este proyecto especialmente es enfocado para nuestros afiliados. También se dio la posibilidad de que los proveedores de nuestras empresas afiliadas puedan acceder a este proyecto. Y el día de hoy contamos también con una alianza que es con Prosur. Prosur se nos une a esta gran iniciativa, que la idea que se convierta en un proyecto de región, que todas las empresas de Antioquia se puedan encaminar en este camino hacia la sostenibilidad y podamos tener una región mucho más sostenible. Entonces, en las memorias también les compartiremos mayor información. Voy a dejar en el chat mis datos para que las personas que quieran ahondar un poco más en este proyecto y conocer a fondo el objetivo, el propósito de este proyecto y a lo que queremos llegar, pues estoy bienvenida y quedo pues también en todo este webinar por si surgen alguna otra inquietud respecto a nuestro proyecto, y esperamos que todas las empresas se sumen y que a futuro ya sea un proyecto de región y todas las empresas estén encaminadas en este cambio climático. Gracias, Carlos. Manuela, mil gracias. Acá pues para los interesados, yo sé que van a preguntar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Como les digo, Manuela, es un diagnóstico y lo mejor de todo es que es un precio imbatible. Pues yo creo que no, si son muy buenos precios, aprovechen, le preguntan a Manuela porque creo que es una buena oportunidad para los que todavía no han empezado, empezar a cuantificar su inventario de gases de efecto invernadero, los que ya iniciaron. Como les dijo Manuela, en la segunda fase trabajaremos ya en mitigación, que es uno de los temas que hablaremos hoy. Entonces, bienvenidos y esperamos que muchos se puedan conectar con este proyecto tan chévere de la ANDI, como dice Manuel, hacer región y posiblemente esto extenderlo por todo Colombia con la ANDI ya a nivel nacional. Mil gracias. Bueno, ya para empezar nuestro webinar de hoy, vamos a arrancar con una primera votación. Eh, Quiero saber cómo están ustedes hoy en términos de ese cálculo. ¿Cuántas de las empresas que nos acompañan hoy, somos casi 50 que estamos conectados, ya han realizado su inventario de gases de efecto invernadero? Y lo otro es cuál metodología están utilizando. Entonces les va a salir a ustedes en pantalla. En este momento les debe estar saliendo una ventana emergente donde aparecen las dos preguntitas. Entonces, eso, muy bien, ya llevamos 12 respuestas, excelente.
tenemos 32 votos de 50. Vamos a dar otros 20 segundos para ajustar el minuto y ya. Quedan 5 segundos. En este momento ustedes deben de estar viendo en su pantalla cómo fueron los resultados. De los asistentes del día de hoy, el 65% ya han hecho un inventario de gases de efecto invernadero, lo vienen haciendo anualmente, y el resto, en términos de metodología, se habla de dos metodologías que se vienen usando y está muy dividido la votación. Algunos utilizan el GHG Protocol, otro la ISO 14064-1 y unos cuantos, casi el 20% otro. Si nos pueden contar en el chat los que respondieron otra, qué metodología usan, será muy bueno. Pues ahorita revisaremos sus respuestas a ver cuál es otra metodología. Yo la otra vez documenté alrededor de 50 metodologías para la estimación de gases de efecto invernadero a nivel corporativo, que la lista el CDP va a ser uno de los próximos webinars. El CDP, que es una plataforma para reporte de indicadores ambientales a nivel global. Entonces, puede ser bien interesante. Muy bien. Entonces, ahora arranquemos con la materia de nuestro webinar de hoy. Cuando hablamos de esto de inventario, huella de carbono corporativa, ¿a qué se refiere? Hablamos de inventario, a esta cuantificación de emisiones y remociones de esos gases de efecto invernadero de una organización, y también se habla de esa identificación de acciones específicas para mejorar esa gestión de los gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de la gestión, estamos hablando de la mitigación de esas emisiones. O sea, finalmente el objetivo global es que la temperatura terrestre no siga aumentando. Ustedes saben que el planeta hoy tiene fiebre. Estamos en 1.2 grados centígrados de aumento de la temperatura terrestre global con respecto a los niveles preindustriales, 1.2. Si ustedes se midieron hoy la temperatura en la mañana y se la vuelven a medir en este momento y están en 1.2 grados centígrados, pues tienen fiebre. Así está el planeta, con fiebre. Lo peor es que las acciones que estamos haciendo inevitablemente nos van a llevar a los 1.5, tal vez los 2, y según los científicos podríamos llegar a casi 5 grados centígrados al año 2100, con pues, una catástrofe tremenda climática. Entonces, eso, ¿cómo identificar? Cómo, yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como un diagnóstico médico, cuando ustedes hacen un chequeo médico anual, donde se evalúan triglicéridos, colesterol y demás, y en ese chequeo médico anual, el médico les identifica dónde están sus puntos a mejorar, a partir de su dieta, a partir del ejercicio, a partir de reducir el nivel de estrés, no trabajar tanto y demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reducir esas emisiones? Hay dos metodologías que yo creería que son las principales a nivel global, las más usadas por las diferentes compañías a nivel global, que son el GHG Protocol o el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Tiene una versión en español traducido por Semarnat de México. En el GHG Protocol nació por allá hace unos 20 años, incluso antes que la ISO 14064, es creado por el World Resource Institute y el World Business Council. Ellos trabajaron en la formulación de esta metodología para estandarizar la cuantificación de esos gases de efecto invernadero. Es muy completa, tiene demasiadas guías en su página web, aquí se las comparto. Y luego, pues esta es muy americana, pues es una norma que nace en los Estados Unidos, pero luego la ISO, ustedes saben que el International Standard Office lo que hace son mesas de trabajo, subcomités técnicos en los que se elaboran estas guías o estas normas técnicas. La ISO se reunió y construyó la norma técnica para los inventarios de gases de efecto invernadero por allá en el 2006, o sea, hace 15 años. Ellos ya tenían definidas las metodologías para estimar un inventario de gases de efecto invernadero. Como tal, la metodología puede ser traducida por las oficinas nacionales. En el caso Colombia, la norma técnica colombiana, NTC ISO 1464-1. El paquete de las 14064 comprende tres: la raya 1, que es para la cuantificación de emisiones y remociones; la raya 2, que tiene enfoque para proyectos; y la raya 3 para verificaciones de estos inventarios. Entonces, en el ejercicio de la cuantificación que vamos a ver hoy, ha cambiado. O sea, ¿qué ha pasado con la metodología? Ha tenido unas mejoras. La ISO 14064-1
del 2006, ahora fue reemplazada por la ISO 14064-1 del 2018. O sea, como ISO, la versión es del año 2018. Como NTC, o sea, la traducción colombiana, se tuvo 2 años después, o sea, se tuvo para el 2020. Y esta norma se llama pues, Gases de Efecto Invernadero Parte 1, especificación con orientación a nivel de las organizaciones para la cuantificación del informe de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Entonces este es como el primer tema en términos de contexto. Yo sé que ya muchos me van a escribir por el chat. Carlos, ¿me la puedes compartir? Lastimosamente no, la norma que tengo es esta física, la compramos, de pronto ahí la ven por la cámara, la compramos en el Icontec, en la tienda de normas, pero ellos tienen la posibilidad de que no la compres física, puedes comprarla también en ebook, te sale un poquito más barata. La empresa, yo estuve mirando en la tienda del Icontec, que les voy a compartir aquí en las memorias el link, tiendaicontec.org, tienen la norma impresa, vale, cuesta 89.000 pesos. Tenemos el ebook, vale 71.200 y ebook, perdón, impreso más ebook, vale 128.000 en una promoción que hay ahora por la compra de los dos. Entonces se puede hacer la compra por internet y demás, entonces ya saben, si quieren conseguirla, está muy barata, incluso pues las organizaciones generalmente la tienen, sobre todo cuando van a hacer una verificación de sus estudios. Muy bien, entonces aquí vamos a ver qué diferencias hay, pues, nuestro webinar. Cosas importantes, las fechas, Carlos, las empresas que venimos haciendo inventarios de gases de efecto invernadero con la ISO del 2006, cuando tenemos que hacer el cambio. Entonces, en febrero del 2022 empezará a auditar con esta nueva norma. Estamos esperando una comunicación oficial, pues posiblemente por temas de pandemia y otros pueden extender un poquito, pero esta sería la fecha inicial en la que deberíamos tenerlo. O sea, para el próximo año, las emisiones que se generan en 2020 puede verificarse con la actual, ¿sí? No hay problema. O sea, las del año pasado la verificamos con la 2006 y no hay ningún inconveniente. O sea, si ustedes quieren hacer el cambio, pueden hacerlo, pero a partir del próximo año, la idea es que sí, en febrero ya tengamos el uso de la nueva norma, o sea, las compañías que verifican sus inventarios. Si en enero logran verificarlo con la versión 2006, no habría problema, pero a partir de febrero ya no nos serviría. Entonces es como una de las cosas que vienen tomando importancia o que toman pues, importancia para nosotros en este ejercicio. Tengan en cuenta esa fecha, febrero del 2022. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro importante dentro de esto para Colombia? Bueno, ya viene pasando para varios países en América Latina. El RUA, que es el Registro Único Ambiental, se espera que vincule otra información que tiene que ver con el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, ya sea en México, ya sea en Chile. Esto es una recomendación de la OECD, somos parte de ese club. Entonces, dentro de lo que se ha hablado en ese modelo conceptual para la implementación del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, se documenta la norma ISO 14064, donde establece los principios y requisitos para la estimación y reporte de los gases de efecto invernadero a nivel de organización. Entonces, por eso toma relevancia para nosotros la ISO. ¿Sí? No sé con este cambio si dentro de ese modelo conceptual cambie, no sé si esto vaya a ser incorporado finalmente dentro del RUA porque hay discusiones, o sea, todavía no ha salido la resolución, en esto llevan desde el año pasado en discusiones, pero es bueno que lo tengamos en cuenta a la hora que nos toque incluir a las compañías que son aquí reportantes, que tienen SIU que reporta en el registro único ambiental, pues es importante que lo tengan en cuenta porque hará parte de esas cosas que tendremos que reportar además de energía, residuos y demás. Bueno, ¿qué cambios hay en términos de estructura como tal de la norma? Viene casi lo mismo en términos de objeto, términos, referencia normativa es un capítulo nuevo y cuando ustedes leen la norma dicen no hay referencias normativas, por eso no me voy a detener. Principios, realmente es solamente un cambio en términos de término, pero es los mismos principios incluso que el HG Protocol. Y acá ya viene como un primer cambio en la estructura de la norma. El capítulo 4 y el 5 pasan a ser el 5, 6 y 7 de la nueva, porque hablábamos antes de diseño y desarrollo del inventario, donde se hablan de los límites de la organización, organizacionales, los límites operacionales y la cuantificación. Quedó partido en el 5 como los límites del inventario, en el 6 como la cuantificación
y entra un capítulo que para mí yo creo que es de los más importantes que tiene esta nueva norma, y son las actividades de mitigación. Y ahorita les cuento un poquito a qué se refiere esto de actividades de mitigación. Entonces creo que este es como el primer cambio interesante dentro del ejercicio. Continúa la gestión de calidad del inventario dentro de la estructura, continúa el informe y la función de la organización de las actividades de verificación. Y ya en los términos de anexos, miren cómo se extendió. Antes habían solo 3 anexos: caracterización de los datos, ejemplos de otras emisiones indirectas y los potenciales de calentamiento global. Y miren que hoy ya tenemos un total de 8 anexos, donde ya se dan ciertos lineamientos o espacios para poder construir o cuantificar todas estas emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien. ¿Qué más tenemos dentro del ejercicio que es importante para nosotros? Pues todo leernos o entender esto. Dentro de los anexos es importante el proceso para la recopilación de datos, y ahorita al final les voy a recomendar unas guías que existen para recopilación de datos para estas nuevas categorías que incluye la nueva norma, cómo se categorizan esas emisiones, cómo cuantificar o seleccionar estos datos para emisiones directas. Algo que va a ser importante que también les vamos a contar es cómo se tratan esas emisiones y remociones de GI, de CO2, de gases de efecto invernadero biogénicas, qué pasa con la electricidad, cómo se estructura y organiza el informe, qué pasa con la agricultura y la silvicultura, y esas orientaciones para el proceso de identificación de emisiones indirectas significativas. O sea, cómo podemos saber cuáles categorías o subcategorías sí se deben incluir en este nuevo inventario de gases de efecto invernadero. Dentro de la nueva norma también hay 3 términos importantes que están relacionados con toda esta gestión documental, y tiene que ver, cuando hablamos de documentar o cuando la norma habla de documentar, implica capturar y guardar la información pertinente por escrito. O sea, todo lo mismo que pasa en cualquier sistema de gestión de calidad, tenemos que guardar evidencias para nuestro sistema. En términos de verificación tendríamos que capturar toda esta información que nos sirvan como tal, como soporte para la verificación de un tercero. Recuerden que una norma, la norma ISO 14064-1, no se certifica. O sea, no hay empresas certificadas en huella de carbono, no. Se verifica como tal el ejercicio, se verifica, más no se certifica. Otro término importante es las explicaciones. Cuando en la norma se habla de explicaciones, se incluye 2 criterios: describir cómo se usaron enfoques y el por qué, o sea, el cómo y el por qué de la selección de este tipo de enfoques. Y esto está asociado sobre todo a la información de emisiones indirectas, donde no vamos a tener el total de información. Ejemplo, si yo vendo productos que requieren cocción, pastas por ejemplo, o si yo vendo algún producto como café que se tiene que preparar, o sea, consume energía en el usuario, cada usuario va a tener condiciones de preparación distintas. Si yo, por ejemplo, yo tomo café, a mí me gusta el café muy fuerte, entonces yo le puedo echar unos 14 o 16 gramos de café por taza. Y la recomendación, un café americano, por ejemplo, puede ser de unos 7, 8. El mío es casi un expreso. Entonces, cada persona va a preparar su café distinto. Hay gente que deja hervir el agua, no hay que dejarla hervir. El agua puede llegar a 60, 70 grados y ya está bien para romper el grano de café. Entonces, va a ser muy difícil saber cómo las emisiones indirectas en el uso o en la preparación de tu producto. No es fácil tenerlo, a menos que le colocáramos un chip a nuestro producto, no lo vamos a hacer. Entonces, en el ejercicio uno empieza a hacer estimaciones, esos enfoques, esas estimaciones y demás, pues tendríamos que justificar cómo lo usamos, por qué lo usamos, perdón, explicar. Y cuando hablamos de justificación, hay otros 2 criterios: por qué nos escogieron enfoques alternativos, y el cuarto es proporcionar datos o análisis de soporte. O sea, finalmente, cuando hagamos este tipo de ejercicios, necesitaremos soportar la selección del tipo de enfoque que usemos. Entonces, si utilizamos información estadística que publique, por ejemplo, el DANE acerca de hábitos de consumo, o si ustedes mismos, las compañías, en estudios de mercado donde pueden identificar hábitos de consumo, la idea es que a la hora de verificar el ejercicio, ustedes puedan incluirlo. Entonces, eso es como parte de lo que hace parte de las consideraciones en los términos definidos por la nueva norma. ¿Qué más hay? Cambios significativos. Creo que vamos a hablar de 5, no nos da el webinar para hablar en detalle de las cosas de la cuantificación,
El objetivo es que ustedes entiendan estos cambios, pues como qué cambios hay. Ya estudiar esto sería un curso por ahí de unas 16 o 24 horas para poder mediar detalles y demás. Pero creo que este es uno grande, como les dije al principio, estas actividades de mitigación, donde en la nueva versión de la norma hablamos de tres numerales: el uno, las iniciativas de reducción de emisiones y el aumento de remociones; dos, los proyectos de reducción de emisiones o aumento de remociones asociados más a las compensaciones, cuando ustedes usan certificados de reducción de emisiones, bonos de carbono, certificados de energía renovable; y tres, sobre las metas de reducción de emisiones o del aumento de remociones. Aquí hay algo interesante, y es que se pueden estructurar metas basadas en ciencia. Entonces, ¿qué tenemos acá dentro del ejercicio? La norma dice: si se cuantifican e informan, la organización debe documentar por separado sus iniciativas de reducción de GI y las diferencias asociadas de emisiones y reducciones. O sea, si yo tengo un año base, la idea es documentar aparte, o sea, no en términos de inventario, sino documentar aparte todas estas acciones dirigidas a la reducción y mostrar las diferencias. Entonces, si mi huella el primer año fue 10.000 toneladas y yo logré reducir, como muestra aquí la huellita, yo logré reducir a 8.000, pues es interesante contar qué actividades se realizaron para esa reducción. ¿Cuáles hay recomendadas incluso en la nueva ISO? La nueva versión habla de que podemos documentar demanda, gestión del uso de la energía, eficiencia energética, mejoras de tecnología o procesos, captura de eficiencia operacional, captura de almacenamiento de gases de efecto invernadero. Esta captura puede ser dos formas: captura y secuestro. Puede ser que yo tenga una chimenea conectada al subsuelo y empezar a inyectar en el subsuelo; es muy costoso, no es lo normal. Y los reservorios, que son los árboles. Entonces aquí ya sí podríamos hablar, esto normalmente sí las compañías lo pueden hacer, gestión, por ejemplo, demanda de viajes de negocios, ya haciendo videoconferencias, transporte de producto y demás. Sustitución o cambio de combustibles. Cuando yo tengo un combustible, por ejemplo, carbón, y cambio a combustible líquido, bajo la huella en un 15-20%. Cuando cambio de carbón a gas, cambio casi en un 40%. Entonces, todos esos cambios de combustibles reducen las emisiones y puedo documentarlo en esta actividad. ¿Cuál otro? Minimización de los residuos y gestión de refrigerante. Entonces, minimización de residuos. Esto es buena noticia porque muchos de los jefes ambientales, cuando hacíamos la huella, nos preguntaban: Carlos, ¿y dónde vamos a dejar el tema de residuos? Generalmente los residuos los lleva la empresa de servicios municipales, no hace parte de tus emisiones directas. Entonces ahora sí, la nueva norma, toda esa gestión que ustedes hacen, o sea, todo lo que está vinculado, por ejemplo, a responsabilidad extendida del productor, en términos de cierre de ciclo o economía circular que vienen realizando, puede ser aquí incorporado como actividades de reducción. Entonces aquí ya se abre pues como un nuevo capítulo para que toda la gestión que ustedes vienen haciendo, no solamente en energía y eficiencia operacional, sino en residuos y otras actividades como gestión de viajes, vuelos de negocio y demás, puedan ser visualizadas en términos de la reducción de gases de efecto invernadero. Y también pues gestión de refrigerantes, que este sí es una emisión directa. También qué interesante, creo que aporta mucho a las estrategias corporativas en términos de que cada una de esas acciones también reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Cambio significativo número 2, y en esto mucha atención. En la versión anterior de la ISO 1464, la del 2006, se hablaba de las emisiones biogénicas. Únicamente se hablaba de que eran las emisiones asociadas al tema de materiales que provenían de biomasa, por ejemplo, biocombustibles, las emisiones en tratamientos de aguas residuales, por ejemplo, cuando hablamos de descomposición anaeróbica. El CO2 se cuantificaba, pero no se reporta dentro de las emisiones directas. Va en otro capítulo que llama otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, y no sumaban al total. Metano y nitroso sí. ¿Qué nos dice esta nueva versión de la 14.064? Ya las divide. Hay emisiones biogénicas antropogénicas y hay emisiones biogénicas no antropogénicas. Entonces, cuando hablamos de emisiones biogénicas antropogénicas, están asociadas a actividades, pues finalmente cuando hay intervención del hombre. Y en este caso sí estaría la combustión de la biomasa, el compostaje o las plantas de tratamiento de agua residual. Recuerden que en Colombia, por ejemplo, los biocombustibles ya están incluidos dentro del combustible que ustedes compran en estaciones de servicio. Biodiesel creo que está al 12%, etanol creo que al 10 o al 12% también. Entonces, cada vez que compremos biocombustibles, cuantificamos la emisión fósil en emisiones directas, y las antropogénicas ya la tendríamos que reportar como emisiones biogénicas antropogénicas.
¿Qué habla la metodología? Pues el CO2 se cuantifica y se reportan aparte, o sea, no suman para el total del inventario, igual como decía la versión del 2006. Y las de metano y nitroso sí se deben reportar y suman para el total del inventario. Entonces, la quema de biomasa, el compostaje, las plantas de tratamiento residual y demás, sí aportan en términos de metano y nitroso a nuestro inventario. Las no antropogénicas, que son los desastres naturales, la evolución natural, incendios forestales naturales, estas realmente se pueden cuantificar y se informan por separado. O sea, realmente esto es opcional y se podrían informar por separado. Esto es como una cosa bien interesante. Biogénicas antropogénicas y biogénicas no antropogénicas. Tercer punto importante dentro de los cambios significativos tiene que ver con los límites. Antes hablábamos de límites operativos y hablan de emisiones directas, indirectas por energía y otras indirectas de gases de efecto invernadero. Muy similar a lo que habla el GHG Protocol de emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Cuando hablamos de alcance 1, alcance 2 y alcance 3, estamos hablando de GHG Protocol. La ISO nunca habló de alcance 1, de alcance 2 y alcance 3, no. Realmente la ISO nunca habló de esos términos. Y nosotros, pues, finalmente, como lo hemos adoptado, o sea, muchas veces uno habla con la gente, ay, ¿qué metodología usas? ISO, y tienes emisiones directas, ah, sí, alcance 1, entonces ya está hablando de HG, se cruzaron los conceptos. Pero está bien, lo entendemos. ¿Qué dice la nueva ISO? La nueva ISO habla dentro de límites de informe de emisiones y remociones directas y habla de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero y creó una subcategorización. Y aquí viene lo interesante. Yo creería que este es el punto más interesante de toda la nueva versión de la 14064. Habla de que en el inventario de categorías de gases de efecto invernadero, que es el numeral 5.2.4, se van a incluir estas 6 subcategorías. La primera, emisiones y remociones directas de gases de efecto invernadero por energía importada, emisiones indirectas de EGI por energía. El primero es directas, el segundo es indirectas por energía importada, el tercero es indirectas por transporte, el otro es por productos, el otro es por uso de productos, este es productos comprados por la organización, uso de productos de la organización, y por último otras fuentes, y ya los voy a explicar en detalle, ya los voy a explicar acá en detalle. Categoría 1, cuando hablamos de emisiones y remociones directas, entonces todo lo que generalmente en el GHG Protocol se habla como las emisiones de alcance 1. Esta es la categoría 1 de la 14064, nueva versión. Incluye la combustión estacionaria, la combustión móvil, los procesos industriales, las emisiones fugitivas, pues por actividades antropogénicas, y las emisiones y remociones causadas por el uso del suelo, cambios en el uso del suelo de la silvicultura, que esta no estaba tan específica en la anterior versión. Ahorita aquí sí hace como un punto específico a los cambios en el uso del suelo, dentro de lo que tiene que ver en términos de la cuantificación de esta primera categoría. Entrarían, acá les mostramos en ejemplos las plantas de emergencia que utilizan ACPM, por ejemplo, para respaldo cuando se caiga la energía, cuando no tengamos suministro de energía, las calderas, los hornos, los montacargas, los vehículos propios, cuando tenemos reacciones de proceso que están generando gases de efecto invernadero, las plantas de tratamiento de aguas, cuando estén liberando metano, y las actividades por cambios en el uso del suelo. Entonces, todo esto hará parte de las emisiones directas, categoría 1. Categoría 2, y esto correspondería a las emisiones de alcance 2 del GHG Protocol, que corresponde a las emisiones indirectas causadas, ellos lo hablan por energía importada. Entonces hablamos de energía importada cuando está asociado a dos variables. Uno puede ser electricidad, que es comprada de la red, o cuando compramos vapor, calefacción, enfriamiento o aire comprimido. Ustedes saben que cuando hablamos del sistema interconectado, que se da en casi todos los países de América Latina, Estados Unidos es un poco distinto, las centrales inyectan a un sistema interconectado nacional, a la red eléctrica nacional, y tanto las empresas como las casas pueden comprar energía de la red. Entonces, en este segundo puede llegarme a mí un kilovatio hora de un parque eólico o de una central hidroeléctrica, y al otro segundo me puede estar llegando un electrón que viene de una térmica. Entonces, va a depender mucho de cómo es los sistemas de generación, y los electrones viajan a la velocidad de la luz. Entonces, es imposible saber si me está llegando energía hidroeléctrica a mi casa. Ah, Carlos, estás en Antioquia y estás en Guatapé, al lado del embalse. Sí, estando al lado del embalse,
puede llegarme un kilowatt, un electrón, me puede llegar un electrón de una térmica, y no hay nada que hacer, viajan a la velocidad de la luz. Lo otro es que hay compañías que tienen sistemas, por ejemplo, de producción de vapor, que abastecen a la misma compañía y tienen excedentes. Esos excedentes se lo venden a sus vecinos. Se da mucho cuando son parques industriales o zonas francas. A veces la zona franca tiene un sistema de generación de vapor que vende vapor a varias empresas. Entonces yo puedo comprar vapor y no comprar una caldera. Yo compro por la libra de vapor, o compro por el litro de enfriamiento o el metro cúbico de enfriamiento. Esta es como esa categoría 2 que corresponde al alcance 2 del GHG Protocol. La 3, transporte. Y aquí en transporte agruparon varias de las categorías de alcance 3 del GHG Protocol. Hablan de transporte de bienes aguas arriba, transporte y distribución de bienes aguas arriba, transporte y distribución de bienes aguas abajo. ¿Qué significa aguas arriba y aguas abajo? Si yo tengo mi fábrica, todos los transportes antes de que yo tenga un producto terminado, antes de que yo tenga mi fabricación de producto. Normalmente es el transporte marítimo, aéreo y el transporte terrestre para que llegue hasta mis instalaciones de las materias primas. ¿Listo? Ese es el transporte corriente arriba o upstream. ¿Cuál es el transporte downstream? Ya ustedes pueden deducirlo. Corresponde al transporte del producto terminado. Entonces, ese producto que ustedes ya tienen listo empacado, lo pueden colocar en una estiva, transportarlo hasta un CEDI, pues aquí puse como lo normal que pasa en muchas industrias, transportarlo a una bodega o centro de distribución, y desde los centros de distribución se compila la carga para llegar a nuestro cliente final, sea un supermercado, supermercado, una tienda o hoy por efecto de la pandemia, pues casi hasta las casas. Este sería el 3.1 y el 3.2. También la categoría 3 iría el transporte asociado al desplazamiento de los empleados, que los empleados lleguen hasta las fábricas. Puedo estimar esas emisiones indirectas. Aquí el flexitrabajo, el teletrabajo, el trabajo remoto, trabajo en casa, pues va a reducir estas emisiones, haría parte de las acciones dirigidas. El transporte de clientes y visitantes a la compañía y los viajes de negocio también entraría dentro de la categoría transporte. Categoría 4. Entonces, este mezcla varias del GHG Protocol Alcance 3, mezcla 4 categorías. La categoría 4 corresponde a los productos que utiliza la organización. En el GHG Protocol se llama bienes y servicios comprados. Y podemos hablar de las dos primeras categorías del alcance 3 del GHG Protocol, que es la categoría bienes y servicios, y la 2, que es bienes de capital. Entonces, aquí lo tienen, emisiones provenientes de productos comprados, estas son las materias primas. 2, bienes de capital comprados y amortizados por la organización, maquinaria y demás. Y 3, servicios que utiliza la organización. Entonces, generalmente compramos empaques, cartón, plástico, vidrio, papel. Y cuando hablamos de estos bienes de capital, hablamos de maquinaria que yo puedo depreciar en el tiempo. En términos de la metodología, ahorita les muestro unas guías. Uno carga las emisiones de la máquina. O sea, no sé, compré un auto, supongamos que compré un camión. El camión pesa, o un automóvil pesa 1 tonelada, y la huella de carbono de un auto es 20 toneladas de CO2. Yo cargo esas 20 toneladas del carro que compré, que entró a ser parte de los activos de la compañía. Esas 20 toneladas las cargo en el año de compra. Entonces se vuelve una cosa interesante dentro del ejercicio. Y todos los servicios, o sea, si yo, por ejemplo, contrato el servicio de limpieza de las instalaciones, de las tiendas o demás, ese servicio de limpieza tiene una huella de carbono. Entonces yo podría estimar cuánto es la huella del servicio, o el servicio de tecnología, el servicio de asesoría legal, el servicio de internet, el almacenamiento de datos en el servidor, los servicios financieros tienen huella de carbono. Entonces, todos estos servicios yo podría estimar cuál es su huella total para mi organización. Creo que en varias organizaciones que hemos hecho este análisis, uno de los puntos que siempre es interesante revisar son como las transacciones financieras. Ya existe una estimación de cuánto es la huella de carbono de una transacción financiera, cuántos gramos de CO2 hay por cada correo electrónico que recibimos, o cuántos gramos de CO2 está asociado al uso de 1 teravatio en un servidor externo a nivel global. Entonces, mis datos están en 3 servidores del mundo, entonces está generando consumos de energía y tiene unas emisiones indirectas, entonces se vuelve bien interesante. 5, categoría número 5, entonces emisiones indirectas ya asociadas con el uso de los productos de la organización, y aquí la parte en 4 tipos de productos. Entonces, el primero, podríamos hablar de uso de productos vendidos. O sea, si yo vendo un producto que requiere energía, puede ser un televisor, un computador, un celular,
esos productos van a tener emisiones indirectas en el uso. Si yo vendo productos alimenticios que requieran cocción, entonces la pasta, por ejemplo, requiere 1 litro de agua, tengo que hervir el agua antes de echar la pasta, entonces necesito una energía para calentar el agua y otra energía mientras que está la pasta. O sea, llevar el agua a punto de ebullición requiere energía, pero además de eso requiere energía pues, para los 7 minutos de preparación, 7, 8 minutos de preparación de la pasta. Entonces eso hará parte de esas emisiones indirectas. ¿Cuál otro? Todo lo que tiene que ver con el fin de vida de los productos vendidos. O sea, yo vendo mis productos, el producto tiene como tal una vida útil de, no sé, un televisor 10 años, un celular 3 años. Cuando terminan su vida útil van a poder ir a un relleno o una incineración. Los empaques de mis productos pueden ir a un relleno o una incineración. Entonces, esas emisiones del relleno sanitario no son mías, son indirectas. Entonces, yo puedo estimar esas emisiones en el relleno o en la incineración de mi producto. ¿Cuál es la otra? Lo que está asociado a los productos arrendados agua abajo. Soy dueño de autos o soy dueño de instalaciones, viviendas o demás equipos. Yo, por ejemplo, tengo maquinaria amarilla y la rento pues, para una obra de construcción. Las emisiones son de la empresa que tiene el control operacional. O sea, yo solamente te estoy alquilando la maquinaria, un tractor o una pala mecánica o demás. Te estoy alquilando un carro, tú haces el control de la operación, entonces es una emisión indirecta mía. Esas son las emisiones de activos arrendados aguas abajo. Y el de las inversiones. Entonces, si mi compañía tiene inversiones en bolsa, en acciones de la bolsa de valores, o si tiene inversiones en otras compañías, es socio de otras compañías y no tiene el control operacional o financiero o no estamos en un enfoque de participación accionaria, aquí yo me traería el porcentaje de las emisiones que corresponde a las acciones o a la propiedad que tengo de allá. Entonces serían indirectas. ¿Listo? Y esto correspondería también a una mezcla de algunas categorías del alcance desde el GHG. Y la última tiene que ver con otras fuentes. Entonces dice, bueno, y aquí, de aquí el resto, todo el resto de categorías que ustedes quieran incluir, puede definirla acá, en la categoría número 6. ¿Cuál es el quinto punto y último? Ya para ir dando paso a las preguntas, que ya vi que en el chat hay varias, no las he leído, pero ya vi que me han escrito. Un punto importante en el ejercicio es este anexo, cómo nosotros definir los criterios para poder identificar cuáles de estas subcategorías incluyo o no. Entonces, primero hay unos pasos, ellos hablan de 2 pasos. Primero, el uso previsto del informe, o sea, es una divulgación reglamentaria voluntaria, esto es para compromiso público, o es para comercio de derechos de emisión, o para seguimiento en el desempeño de la organización, o para un programa de mitigación, o para un informe anual, identificación de riesgos y oportunidades, o para informar a los inversionistas, o un informe de due diligence o de debida diligencia. Entonces aquí es primero identificar cuáles van a ser los usos del inventario. Este inventario de gases de efecto invernadero, para quiénes va a ser útil y qué utilidad le van a dar. Y después de esto se hace un ejercicio de definición de criterios a partir de los principios de contabilidad de un inventario de gases de efecto invernadero. Entonces habla de la pertinencia, de la integridad, de la coherencia, de la exactitud y la transparencia. Entonces habla qué emisiones indirectas es necesario seleccionar para satisfacer la necesidad de esos usuarios. ¿Listo? O sea, miren que la pertinencia está asociada al uso previsto del informe. La integridad, qué emisiones indirectas es necesario para que se incluyan todas las fuentes que realmente son pertinentes, o sea, que van asociadas al punto anterior. Coherente, ya más para que se puedan hacer comparaciones que realmente sean significativas, esa exactitud muy asociado a que realmente las incertidumbres sean muy bajas, entonces es necesario incluirla para disminuir la incertidumbre o no, y la transparencia. Entonces, si nosotros vamos a hablar de exclusión de algunas fuentes, al igual que pasaba en la versión anterior de la norma, es definir por qué vamos a hacer esas exclusiones. O sea, si es una exclusión, nos ha pasado en algunas organizaciones, extintores nos lo vamos a excluir de nuestro análisis porque los extintores, en un cálculo rápido que hacemos, con inventariando todos los extintores, corresponden al 0.01% de emisiones, pues no vale la pena levantar data que no nos va a aportar ni el 0.01% de la huella. Entonces esto va a ser parte fundamental de la definición de estas subcategorías. Entonces miren que aquí queda muy como al libre manejo, no es que tengamos que reportar dentro del inventario todas las 6 categorías obligatoriamente, sino que dependiendo de lo que definamos en términos de cuáles van a ser las significativas, tendríamos que empezar a reportar. Dentro de la estructura del informe,
Y ya con esto terminaríamos. El anexo F también creemos que es clave. La estructura del informe cambió y una de las cosas clave, no vamos a mostrar aquí el listado, es largo. Cuando tengan la norma en sus manos van a disfrutar leyéndola y entendiéndola y creo que ahí nos mandarán mucho más preguntas. Pero creo que este es uno de los puntos importantes. Miren que ya la nueva tabla no habla de alcance 1 y alcance 2, sino que habla de emisiones directas y habla de emisiones indirectas. Y cuando hablamos de esto, la recomendación está asociada a lo que les acabamos de mostrar. Ya nuestra tabla se creció mucho, porque ya tendríamos que incluir cada una de las categorías que les acabo de nombrar, la categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y para cada una de ellas tendríamos que reportar los 7 gases de efecto invernadero, como veníamos reportándolo en la norma anterior. Entonces se nos creció el ejercicio tremendamente. Antes yo creo que era un ejercicio muy básico de las emisiones directas de la compañía. Hoy ya tiene un enfoque de ciclo de vida, que es a lo que vienen migrando las normas o los sistemas de gestión, la ISO 14001, la 9001 y demás, vienen a incluir como todo este enfoque en el ciclo de vida del producto, incluir este trabajo con la cadena de valor. Entonces creo que toma pues una relevancia tremenda al aporte de todos los que ya vienen en todos estos sistemas de gestión, toma una relevancia tremenda porque vamos a necesitar capturar datos, entender y vincular a partes interesadas en este ejercicio de gestión del cambio climático de las organizaciones. ¿Qué recomendaciones hay? Pues, muy importante cuando ustedes estén definiendo esas categorías, que creo que es uno de los puntos más duros, empezar a revisar estudios de análisis de ciclo de vida o huella de carbono para productos similares al de su organización, productos o servicios. Esto les ayudará a identificar cuáles son las más relevantes. Cuando hablamos de alimentos, por ejemplo, el 70-80% de la huella está en materias primas, entonces aquí va a ser un punto muy clave. Hablar de la parte o de la cadena agrícola va a ser muy clave en alimentos. Cuando hablamos de productos de tecnología, el uso de energía va a ser muy importante, va a representar el 50-70% de la huella. Entonces es muy, muy clave entender todo esto. Otro punto es definir ese umbral de importancia que habla la ISO, que ya muchos lo han trabajado en la versión anterior. Definirlo 5-10%. Normalmente cuando uno inicia estos trabajos, estos estudios, es bueno arrancar con un 10%, arrancar con un 10 y a medida que vayamos aprendiendo de la recolección de los datos y demás, irlo bajando y tal vez un 5% es muy bueno. Y lo otro, pues, excluir esas categorías que no superen el umbral, ¿sí? Que la metodología no lo permite, entonces no jalar datos que no nos estén aportando. O sea, si calcular o hacer la encuesta de desplazamiento de empleados para estimar la huella realmente es el 0.1% de toda la huella, pues ya sabemos que, bueno, realmente hay cosas en las que debemos de enfocar nuestra estrategia climática. No tenemos que estar pidiendo esta información del desplazamiento de empleados cada año. Podemos hacer un ejercicio cada 3, cada 4, ya como por entender y cómo mejorar estas emisiones indirectas y reducir más la contaminación ambiental atmosférica en las ciudades que por el aporte en huella. Les recomendamos también unas guías que tienen el GHG Protocol y el World Business Council. Son estas 3 primeras guías. La guía técnica para cálculo de emisiones de alcance 3, la contabilidad corporativa de emisiones de gases de efecto invernadero en cadena de valor. Este me gusta mucho, que es el Data Roadmap para las emisiones de alcance 3, o sea, cómo levantar los datos, qué inventarios o inventarios de ciclo de vida o factores de emisión pueden usar y qué fuentes existen. Y este, que es para otros enfoques, creo que nos toca hacer después otro webinar contando cuáles son las formas de poder calcular alcance 3, porque puede haber un enfoque proxy, puede haber un enfoque en términos económicos, y hablamos de Environmental Input Output, que es ya un método basado en valores económicos, porque me van a decir, Carlos, ¿cómo calculo la huella del servicio de limpieza? Entonces es muy difícil estimarla precisamente, pero hay unas tablas que en términos de por cada dólar que gasto en servicio, cuánta huella es. Entonces, si ustedes pagaron al año $20,000 por servicio de limpieza, ahí te dice $1 equivale a tantos gramos de CO2, entonces finalmente 20,000 por tantos gramos y ya te da. Entonces, eso era parte pues como ya del nivel de detalle que se requiere. Estos ejercicios requieren un poco más de conocimiento técnico para la estimación de alcance 3 e incluso tener compradas algunas bases de datos. Nosotros utilizamos un software de análisis de ciclo de vida y las bases de datos de EcoInvent. Ya va la versión 3.7.1 que salió ahorita en enero, tiene más de 19,000 datasets o factores de emisión para productos y servicios que pueden aportar tremendamente en este cálculo para emisiones indirectas.
Ya para terminar, nuestros próximos webinars, vamos a hablar de metas basadas en ciencias el próximo jueves para cambio climático, no las de la naturaleza. Todavía no, más adelante sí hablaremos de metas basadas en ciencia de la naturaleza. Están estructurando la metodología, pero las de cambio climático la tenemos muy clara. Creo que puede aportar mucho para las empresas que están definiendo sus estrategias corporativas. Un poco que entiendan qué es esto del CDP. CDP clima, hay CDP agua, clima, forest, y ahí dentro de cada uno de ellos supply chain, cadena de valor. Y vamos a contarles, estamos esperando que salgan como los últimos comentarios a la resolución de los planes de movilidad, de los planes empresariales de movilidad sostenible, planes MES. Creo que lo estaremos haciendo a finales de febrero. Si no ha salido, nos tocará moverlo, pero estos son como nuestros webinars programados. A los que todavía no les llega la información, quieren tener nuestro newsletter y las noticias de Gaia, el calendario de Gaia, el fondo de escritorio y demás con las fechas ambientales, un calendario ambiental, lo pueden encontrar en nuestra página web, se meten a gaiasa.com, le dan clic en suscribirse y ya les pide su correo electrónico, le llega toda esta información, o sea, les aparece todas las invitaciones cada semana a nuestros webinarios. Están en nuestros datos de contacto y voy a dar paso a responder a las preguntas. Perfecto. Entonces, Ana Escobar nos pregunta que si hacemos cursos. Ana, sí, con mucho gusto puedes escribirnos a estos correos y ya te contactamos pues, para saber cuántas personas tienen, cuántas horas, les explicamos y ya cómo lo quieren hacer, si ustedes, pues cuál es el objetivo, si el objetivo es solamente entender la norma para poder soportar una verificación de inventario, si ustedes quieren realmente calcular, ya tendríamos que tener, pues sería o de 8, 16 o 24 horas, dependiendo pues como del objetivo de la organización. Laura Pava nos pregunta, Pintuco, ¿el transporte aguas arriba debe considerarse desde el origen de la carga o desde el lugar de la compra? Laura, excelente pregunta. Cuando nosotros solicitamos la data de compra, normalmente nos dan un comercializador. Ejemplo que nos pasa en la vida real. Una empresa compra café y nos dicen, compramos café a una compañía suiza. ¿Y dónde está la compañía suiza? En Zurich. Nosotros, venga, pero ¿qué tanto café se cultiva en Zurich? Realmente ellos son comercializadores. A nosotros realmente lo que nos interesa es el flujo del material. Esto, visto desde análisis de ciclo, ya se llama contabilidad de flujo de materiales o contabilidad de flujo de energía. Entonces, a nosotros nos interesa es como el producto físico de dónde viene. Entonces, calculamos todos los impactos ambientales desde el origen. Entonces, si tú compras el producto en Bogotá, pero es importado de China, por ejemplo, nos interesa saber desde la fábrica en China hasta el puerto en China, primer transporte. Desde el puerto en China hasta el puerto en Colombia, segundo transporte. Desde el puerto en Colombia hasta la tienda, tercer transporte. Desde la tienda hasta tu fábrica, cuarto transporte. Entonces, nos toca cuantificar todos los 4 transportes que corresponden al flujo físico del material. Muy buena pregunta, siempre nos pasa. Dice Andrés Zuluaga, para una organización declararse carbono neutro, ¿debe medir y compensar las emisiones de categoría 3 y 4? Andrés, muy buena pregunta también. Normalmente, o lo que hoy está estructurado en la certificación Incontec, y lo que está estructurado, por ejemplo, en Carbon Neutral Company, que es de Estados Unidos, y en PAS 2060, que es europea, solamente se incluyen emisiones directas e indirectas, o sea, alcance 1 y 2. Las otras todavía no, todavía. Por eso te digo que a hoy todavía no han hecho el cambio como a incluir toda la cadena de valor. Me imagino que, por ejemplo, Carbono Neutro y Contec se alineará con la ISO, ¿sí? Se alineará con la ISO, pero ellos pueden también tener carbono neutro bajo GHG Protocol y pueden tener carbono neutro bajo la ISO. No habría inconveniente. Pero va a ser muy complicado neutralizar emisiones indirectas porque tiene muchas estimaciones. Entonces sería como un costo para la organización como a veces complicado de compensar. Ana María Villegas. Carlos, ahí están incluidas también todas las emisiones asociadas al uso de servidores web, almacenamiento digital y demás. Ana, sí, sí pueden incluirse. Uno tendría que estimar como la cantidad de datos almacenados en servidores. Si uno paga un servidor, por ejemplo, a Amazon, y tú estás pagando tantos terabytes de almacenamiento, ya hay como la huella de carbono por un terabyte almacenado. Entonces sería solamente conocer cuántos datos está almacenado y demás. Y ya con eso, o el número de transacciones anuales, que eso aparece generalmente en las facturas, y ya uno podría hacer esa estimación indirecta asociada a la tecnología. Aportará mucho, sobre todo en empresas de servicio. Cuando hablamos de empresas de bienes o que fabrican productos, tal vez se complique o no sea tan significativo. Por eso en el ejercicio
Es muy interesante hacer un rayado inicial. Nosotros cuando arrancamos estos ejercicios hacemos un cálculo rápido de huella para ir descartando los que no valgan la pena. Fernando Redondo. Hola, teniendo en cuenta que la gestión energética es algo fundamental para la mitigación de emisiones, desde el GHGO Protocol o ISO enmarcadas se relaciona algo de la ISO de sistemas de gestión de energía. Fernando, no directamente, no es que dentro de la guía aparezca, remítase a la norma, no, pero es bueno usarla. O sea, finalmente es un ejercicio valioso para las organizaciones, las que tienen ya implementado o están en desarrollo, siempre nos sirve mucho para las verificaciones, cuando estamos con el auditor, nos sirve mucho para las verificaciones mostrar todo el plan que se tiene en 50.001. Entonces, a pesar de que no está explícito, realmente es muy valioso para todo el ejercicio de mitigación. Por acá me pregunta González, Alejandra González, para verificar la huella de carbono con un tercero y la certificación en carbono neutro, todas las categorías son obligatorias. Ah, bueno, ya la respondí Alejandra, no, realmente hasta ahora 1 y 2, falta que se comunique con TEC. Le haremos la pregunta al comité técnico y con TEC para saber en qué avanzan y les contaremos en un próximo webinar. Valentina Mesa dice, ¿es posible que se comparta la grabación? ¿Tuve inconvenientes con el inglés? Sí, Valentina, queda grabado en nuestro canal de YouTube. Aquí puedes ver en esta lámina que tengo compartida, que aparece nuestra cuenta para que te vincules a nuestro canal y ahí la puedes ver. Ahí están todos los otros webinars. Hemos tenido muy buena acogida y todos estos temas de carbono son los que más ven. Yo estuve revisando la semana pasada la visualización y son los que más tienen visualizaciones. Carbono, más de 200 visualizaciones. Karina, por favor, envía. Karina, para ingresar a los webinars, si me escribes un correo, te lo comparto toda la información. Carlos, pregunta Fernando de nuevo, en el anexo F que mostraste, y si lo puedes volver a mostrar, las calculadoras de las empresas deberían adaptarse a dicha estructura para actualizar. Sí, Fernando, claro. Cuando estemos ya ahorita en las nuevas calculadoras que tengan las compañías, finalmente esto va a ser algo que nos va a pedir el auditor o el verificador. Si no lo estamos calculando en alguna categoría, pues aparecerá en cero o la celda saldrá sombreada en gris, pero finalmente ellos van a revisar que esta tabla esté. Ellos son muy exigentes con esta información porque en la norma es explícita en que esta es la forma en que debemos declararlo. Entonces, sí, muy buen punto. Y nos cambiarán muchos de los informes siempre y cuando continúen con la ISO. Perfecto. Y creo que por aquí tengo una de las últimas. Andrés Zuluaga pregunta, ¿es pertinente estando en el 2021, o sea, en este año, verificar las emisiones del 2019 bajo los estándares de la ISO o es mejor el año inmediatamente anterior? Andrés, esa pregunta es buenísima, sobre todo porque el año anterior fue un año atípico. O sea, si tú me lo dijeras en un año normal, pues yo te diría, Andrés, calcula las del 2020. Finalmente, dependiendo del tipo de operación, las emisiones del 2020 para muchos negocios fueron todo muy distinto a lo que normalmente pasa. Entonces uno arrancar en 2019 está bien, tú incluso puedes tener 2018, 2017, 2016, que recomiendan algunas iniciativas como la de metas basadas en ciencia y te invito al webinar de la próxima semana. No más de, creo que son 3 años, 2 o 3 años, o sea, ya más de 3 ya no vale la pena, o sea, en definir como tu año base, sobre todo por lo que se habla en la estructuración de las metas de cambio climático. Pero por lo que estamos hablando de lo que pasó el año pasado, meter 2020 como año base para algunas organizaciones no va a ser algo muy real dentro de la gestión del cambio climático. Entonces, pero muy interesante esa pregunta. Y pierde vigencia la verificación del informe. No pierde vigencia. Realmente un informe verificado queda con un documento entregado por el ente verificador. En Colombia ya tenemos varios organismos de validación y verificación aprobados incluso por la ONAC. Entonces está el CONTEC, pues, que es con el que nosotros más trabajamos, pero ya hay otras firmas internacionales, españolas, mexicanas y demás que están haciendo verificación. Valentina Ponte me pregunta dónde se pueden obtener los factores de emisión de la disposición final de residuos ordinarios, peligrosos y de consumo de papel. Hay muchas páginas, te recomiendo en el HG Protocol, aparece como tal una web, en el Protocol aparece una web donde ustedes pueden consultar muchos factores de emisión. Hay otra que se llama emissionfactors.com, pero acá en Calculation Tools ustedes pueden hacer un ejercicio rápido de alcance 3. Yo creo que en otro webinar podemos explicarles un poco cómo hacerlo. Scope 3 Evaluator, aquí pueden ustedes usarlo. Scope 3 Evaluator es uno,
Y en las tools, calculation tools, acá hay herramientas de cálculo donde están factores de emisión para alcance 3. Entonces yo creo que estas son dos potenciales fuentes de información. Incluso aquí hay incertidumbres, bueno, acá hay una cantidad para muchos sectores donde ustedes pueden encontrar información para todas las categorías en alcance 3. Aquí hay muy buena información que les puede servir bastante dentro de esa consecución. Y emissionfactors.com es otra web donde pueden encontrarlos. Perfecto, siendo las 5 de la tarde y no teniendo más preguntas, me alegra verlos de nuevo en este 2021, que estén bien de salud y espero que continúen bien, espero que nos sigan acompañando y desde Gaia, como siempre, aportando con ustedes de la mano en la construcción de un planeta más sostenible. Un abrazo para todos, mil gracias, gusto verlos.